Hola, Agus, Ah, bienvenida. ¿cómo estás? ¿Qué hora es allá? Acá son las 11 de la mañana. 8:30. 7:30 de Mira. la tarde. Ah. ¿Y qué? Escúchame, ¿qué significa Shiv Shiv Shankara? Ah, no. Shiv Shankara, Shiv Shiv Shankara, ¿es algo o es el nombre de la banda? Es mi dios favorito de la India, del hinduismo. Se refiere a Shiva, Y que que es el dios más ascético de los tres dioses principales, que son Brahma, Vishnu y Shiva. me encanta esta canción, como que te re da energía. Me encanta. Sí, además el cantante tiene una voz hermosa. Bueno, me hace acordar a alguien que estoy mirando. ¿Te hace acordar a quién? A vos, que tenés una voz hermosa también. Bueno, bienvenida. Ahí veo que se van sumando. Hola, Nay. Estoy súper feliz de que pases por Mujeres que Sanan. Vamos a tomarnos un ratito para charlar de algunas cosas. Te decía en un principio que marcaste la vida de un montón de gente y tuviste como muchos años de estar ahí como en las luces, ¿no? Mucha exposición y después hiciste un cambio del cual hablaste un montón en medios. Hoy no vamos a hablar específicamente de eso, pero sí vamos a hablar de otras cosas que a vos te pasaban mientras estabas en ese run run y que hoy, muchos años después, podés mirar para atrás y decir, mira, yo en realidad personalmente estaba viviendo esto, una situación que te hizo crecer un montón, digo, a la larga, a la distancia, cuando la atravesaste, ¿no? Cuando la pasaste. Sí, bueno, yo muy pocas veces hablé de esto, pero bueno, Agus y yo le cuento a toda la gente que está en la sala. Hablamos antes de hacer el vivo para ver qué tema podría llegar, no sé si interesar, pero sí ayudar a mucha gente del otro lado que por ahí no tiene idea de lo que está pasando, como me pasó a mí, porque digamos, yo fui víctima, entre comillas, de una situación durante alrededor de 9 años sin saber que estaba imbuida en esa situación, que estaba metida en esa situación, porque la mayoría de las veces uno no se da cuenta. Y he escuchado durante este tiempo muchas historias, sobre todo de mujeres. Sí. No quiere decir que esto a los hombres no les pase, también les pasa, pero sobre todo mujeres que, bueno, relatando, yo me doy cuenta, digamos, que relatan cómo ha sido su relación o cómo está siendo su relación, y te das cuenta que hay algo que está muy mal ahí. Yo durante 9 años estuve con una persona que era un sociópata o un psicópata o un manipulador narcisista, como se le llama, sin saberlo, porque cuando uno se mete en ese tipo de historias es como que tardas mucho tiempo en darte cuenta, muchísimo tiempo, y yo me di cuenta mucho después de que esa situación se hubiera terminado, cuando hice, digamos, empecé a ir al psicólogo, y le agradezco enormemente a mi psicóloga Lila Bilmer, que fue la que digamos, me mostró lo que en realidad había pasado, y a mí eso me sanó mucho, porque yo antes de darme cuenta de eso, antes de que se me mostrara la situación en la que había vivido, era como que me culpaba a mí mucho de haberme separado, de haber tenido una relación tan conflictiva o tan tóxica. Pensaba que era mi culpa, mi entera culpa. Y es por eso que te ofrecí que hablemos de este tema, porque sé que mucha gente debe estar pasando por la misma situación y por ahí no se dan cuenta. Entonces está bueno que hablemos y conversemos sobre este tipo de personas que Sí. son muy frecuentes últimamente, y cada vez con mayor frecuencia. Nuestra sociedad, ya lo sabemos, está enferma, y debido a esa enfermedad genera este tipo de personas con este tipo de problemas que lamentablemente son completamente no, no solucionables, ¿ok? Digamos, Bien. un narcisista no puede recuperarse, es muy difícil que se recupere.
aún siendo consciente de que tiene este problema. Y contame cómo era él, porque digo, contás que es muy difícil darse cuenta, creo que cuando uno está en un vínculo nocivo, nos cuesta muchísimo darnos cuenta, aceptarnos y después corrernos. Generalmente viene después que nos damos cuenta de lo que estábamos viviendo, cuando empezamos a contar y de afuera nos dicen, che, o inclusive a un psicólogo, una psicóloga que te pueda decir, sí, era esto. ¿Cómo se comporta un manipulador narcisista? O un narcisista, creo que es el cuadro. Bueno, la primera época, digamos, no hace nada de lo que después hará. Digamos, los primeros años siempre son como un paraíso. Y vos no podés creer estar con una persona tan amorosa, tan amable, tan atenta, tan pendiente de lo que te pasa, tan cooperativa, tan amiga, tan compinche. Porque eso es lo que pasa en la primera época, que es como la época de seducción. Pero una vez que ya caíste, que ya te enamoraste, que ya te entregaste, que ya empezás a confiar, ahí las cosas empiezan a cambiar. En mi caso, las cosas empezaron a cambiar cuando nos casamos. Yo he escuchado historias de otras mujeres, de repente que la cosa empezó a cambiar cuando se mudaron juntos o cuando tuvieron un hijo, depende. Hay un punto de quiebre, digamos, en donde las cosas empiezan a cambiar de una manera radical. Y esa persona que vos antes dabas por sentada empieza a cambiar la actitud de una manera muy sutil y después ya digamos, cuando vos decís, no, pero bueno, está haciendo esto porque por ahí tenía un mal día, o me está llamando 5 veces por día porque, no sé, algo le pasó. Sí, sí, sí. A veces ¿Se entiende? Uno no desconfía porque, digamos, vos has tenido una vida y una relación tan plena que después que las cosas cambien, pensás que es algo transitorio, sí. Pero nunca te imaginás que la cara que te está mostrando es la verdadera cara y no la que te mostró antes es la verdadera. De ahí es la confusión, porque, digamos, vos le empezás a tener paciencia y le empezás a tener paciencia y le empezás a tener paciencia porque pensás que está pasando por un mal periodo de su vida, porque algo le debe estar pasando, o lo que fuera, pero en realidad es esa la verdadera cara de esa persona. Pero entonces, ¿cómo se comporta una persona que te manipula? O sea, ¿qué tipo de agresiones hace? Como para entender un poco de qué se trata. Creo que esto también puede abrir muchas puertas a personas que están en esa situación y todavía no entienden. ¿Qué tipo de acciones hace? Un ejemplo. Lo primero que empieza a hacer, o al menos fue lo que a mí me pasó, es alejarte de las personas que te quieren bien. Entonces, empieza a llenarte de dudas con respecto a esas personas, si son amigas, compañeros de trabajo, no sé, antiguos novios o lo que fuera. Entonces te empieza a llenar la cabeza diciéndote, che, ¿sabés que el otro día me encontré a tu amiga y me dijo tal cosa y yo me quedé helado porque ustedes siempre tuvieron una buena relación o lo que fuera? Entonces te empieza a llenar la cabeza de una manera como para que te alejes, incluso hasta de tu familia muchas veces. En mi caso no fue así, pero he escuchado de casos en donde estas personas, estos narcisistas, alejan a la gente de su familia. Sí. Y después empieza una manipulación muy sutil para ellos conseguir lo que quieren, ¿no es cierto? Porque a medida que te van alejando de las personas en las cuales vos confías, vos te vas quedando sola, te vas quedando, digamos, solamente con él o con ella, depende digamos, de si sos un hombre o una mujer o lo que fuera, o cuál es tu elección sexual, porque esto sucede en todos los ámbitos. Y a mí, bueno, él me alejó de muchísimas amigas y de amigos que me hacían mucho bien y que prestaban su oreja y con los cuales yo podía conversar. Y él tenía varias formas de alejarlos, o bien hablándome muy mal de esas personas, o también en muchos casos teniendo una relación con esas personas íntima que hacía que esas personas se alejaran de mí, o por precaución, o por vergüenza, o por lo que fuera, ¿no
¿no es cierto? Entonces Wow. así te van alejando. Y digamos que la única persona con la cual vos podés compartir por ahí algo es en este caso, con mi marido, que era la persona que me estaba manipulando, era el narcisista en cuestión. Porque, o sea, que encima trae traiciones en el medio, traiciones como muy, de lazos muy íntimos, de lazos de mucha cercanía. Vos decís que él, o me has contado, que además era muy encantador para el afuera. Bueno, toda la gente, digamos, si yo tenía que ir a una cena o tenía que ir a una reunión o tenía, digamos, una cena familiar o un almuerzo familiar o un cumpleaños familiar, todo el mundo lo amaba porque él era absolutamente seductor con todo el mundo. Y todo el mundo me decía qué suerte que tenía de estar casada con una persona así. Claro, Cuando, bueno, ahora viéndolo en retrospectiva, obviamente no tenía ninguna suerte, muy por el contrario, es como que a mí me partió la vida, porque cuando él empezó a manipularme, cuando empezó a alejarme de la gente que me quería bien y cuando empezó, digamos, a obrar de una manera en donde yo ni siquiera podía decir ni media palabra, porque cualquier cosa que yo dijera, lo más mínimo, tipo, no sé, ¿querés un té? Él ya se enojaba. O porque, cuando yo le planteaba algo, que lo había descubierto en algo, qué sé yo, no sé, mirá, me parece que estás saliendo con fulanita, él obraba y hablaba de una manera en donde, como la conversación empezó culpándolo a él de algo que había hecho, él lo daba vuelta culpándome a mí de que él había hecho lo que había hecho por culpa mía. Entonces yo wow. siempre tenía la culpa de todo. Pero es típica, digamos, la manifestación del narcisista. Y había algo, Absolutamente típica. preguntaban por ahí si pasaban, había descalificaciones. ¿Te pasaba de que te descalificara? O sea, que te hiciera creer que estabas como media loca, o que estabas mal. Sí, sí, sí. Él siempre me decía, digamos, cuando yo le decía, le hacía alguna nota sobre su actitud, me decía que yo estaba loca y que en realidad lo que pasaba es que yo no lo escuchaba a él. Cuando, digamos, yo puedo tener un montón de problemas, pero si hay algo que soy es una buena oreja y siempre he sido una buena oreja para todos mis amigos, para mi familia y para todos. Y él era la única persona que me decía, vos a mí no me escuchás. Y yo me lo creía. Eso era lo más terrible, porque yo estaba, digamos, me había bajado tanto la autoestima, toda la manipulación que ejercía sobre mí, digamos, la violencia verbal que ejercía sobre mí, y todo eso, que yo ya no estaba creyendo en mi raciocinio, y de veras pensaba que tenía algún problema. Totalmente. Mira, aparecen que hay personas que también vivieron cosas similares, así que vamos a ir contando también cómo ella fue saliendo. Dale, De acá, yo te traigo a ver si te pasabas parecido, te hace perderte como en un abismo, esa sensación de, entiendo que es como que quedas un poco sola, ¿no? En esto de decir, bueno, ¿dónde estoy parada? Y acá dicen ahí que cuántas vivimos estas cosas. Sí, son cosas que pasan y está bueno charlarlas y decir, bueno, ella estuvo acá porque aparte, Daisy, lo loco, bueno, no loco, no le pongamos palabra, pero vos todo esto lo vivías en paralelo a un muy buen momento profesional. Fue, entiendo, de los 30 a los 39. Entonces, sí. hay algo con el autoestima que se jugaba ahí, porque si vos empezás a creer que estás mal, que tenés la culpa de, ¿cómo hacías para conjugar eso con el resto de tu vida? Porque por lo general pasa que todo se empieza a ensombrecer, ¿no? Como se pone todo bastante negro, porque hay una situación que te drena toda tu energía. Sí, bueno, él ahí, por ejemplo, no se metía con mi trabajo, porque, digamos, mi trabajo proveía. Digamos, yo en esa época pensaba que él se sentiría mal porque, digamos, yo nunca quise formar pareja por cuestiones materiales, siempre fue porque me enamoraba o porque lo que fuera, digamos, nunca me fijé en si la persona estaba al mismo nivel social que yo.
Y esta persona con la cual yo estaba casada en ese momento era un empleado administrativo que ganaba, no sé, 10 veces menos que yo. Entonces, digamos, la que paraba la olla en la casa generalmente era yo, digamos, era yo, digamos. Entonces, a él le resultaba conveniente esta situación. Entonces, no quería meterse dentro de mi trabajo, porque era, digamos, el que mantenía su estatus social, digamos, porque aparte de sufrir abusos verbales, también sufría abusos económicos de su parte. Y si bien que estábamos casados y supuestamente es todo mitad y mitad, digamos, las cosas no eran de esa manera, digamos, no éramos una sociedad, por así decirlo. Entonces es como que él no se metía en eso porque sabía que también dependía su sustento de eso, y o sea que mi trabajo era el único lugar en donde yo más o menos podía respirar porque él no se metía, pero de repente, no sé, me acuerdo que yo en la época que salieron los celulares, eh, yo no quería un celular, no quería tener celular. Y un día él aparece y me regala un celular, Sí. sabiendo que yo no quería un celular. Y yo, bueno, qué sé yo, me pareció un gesto amoroso y se lo agradecí y lo empecé a usar. Pero ¿qué pasó? Estaba todo el día llamándome, Sí. preguntándome dónde estaba, qué estaba haciendo, dónde iba, con quién estaba, ¿entendés? O sea, el celular no me lo había regalado para que yo lo manejara y hiciera lo que quisiera, sino para él controlarme y saber dónde estaba, para él después poder hacer su vida donde quisiera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 perfectamente. Entonces, o sea que también se conjugaban un poco los celos o esta cosa de querer dominar al otro. Sí, claro, totalmente. Él me Ay, tenía dominada en todo sentido y además yo me dejaba dominar porque él había bajado tanto mi fortaleza de una manera tan gigante que cuando yo me separé, al principio obviamente todo este duelo, lloré mucho, la pasé muy mal, fue un divorcio bastante difícil porque él quería retenerme y bueno, y estuvo acosándome durante muchos meses para que vuelva. Yo me tuve que mudar de mi casa para que dejara de molestarme, tuve que cambiar el teléfono para que dejara de molestarme, porque ya me asfixiaba. Pero cuando una vez que pude estar tranquila, me di cuenta que estaba mucho mejor sin él, mm, muchísimo mejor. Y de alguna manera, digamos, en ese momento yo no sabía que él era un manipulador narcisista, pero de alguna manera yo me sentía bien conmigo misma y hasta me sentía un poco culpable de haberlo dejado. ¿Viste? sí. Obviamente después, cuando me enteré de todo lo que había pasado y leí un libro que me recomendó mi psicóloga, que se lo recomiendo a todo el mundo que tiene dudas, porque este tipo de manipulador o de manipuladora, porque también pueden ser mujeres, no solamente está dentro de las parejas, lo más usual es encontrarlo dentro de las parejas, pero también, digamos, te podés encontrar con un manipulador narcisista dentro de una amistad o con un compañero de trabajo o dentro del círculo más íntimo familiar, tu madre puede ser una narcisista, tu padre también, y esas son cosas que molestan mucho y que hacen que tu vida se apague, porque yo sentí que esos 9 años de mi vida se anularon completamente, no era yo, no era la persona que solía ser. Es como Bueno, que, no sé, los perdí que esos dejaste, 9 años. te perdiste a vos, que dejaste de ir a la India durante ese tiempo, ¿no? O sea, a donde ahora Y vivís. la última vez que había ido a la India en ese entonces había sido de luna de miel con él, la última vez. Y después no volví más a la India hasta que me separé. Me separé y después lo primero que hice fue volver acá. ¿Cuál es Porque el bueno, nombre? Preguntan por el nombre del libro que también voy a dejar escrito acá abajo porque es un libro que altamente les recomiendo porque a mí me cambió la vida, me abrió los ojos y me mostró que
la culpable no era yo, sino que en realidad yo había sido una víctima. El libro se llama El acoso moral y es de Marie-France Irigoyen. El acoso moral de Marie-France Irigoyen. Y ahí hablan de los manipuladores narcisistas, las manipuladoras narcisistas, amigos, parejas, familiares, dentro de todos los entornos, digamos, a nivel social que podés llegar a tener. ¿Y cómo saliste de ahí? Digo, ¿cuál fue el punto de quiebre de decir, esta persona no va más? Después vamos a contar cómo cortaste con él, porque sé que, ¿no? Decís que hubo un camino. Pero primero, ¿qué fue lo que te hizo salir de 9 años de pareja con una persona así? Bueno, a mí me llama alguien por teléfono y se presenta como el novio de la novia de mi marido. Mm. Y me dice, mira, tengo tu teléfono porque le hackeé a tu marido el mail. Él era un ingeniero informático, o sea que estaba al tanto de cómo hackear cuentas. Mm. Le hackeó la cuenta a mi ex marido, me hackeó la cuenta a mí, porque vio que nos mandábamos mensajes y vio que yo estaba casada con él por los mensajes que yo le mandaba cuando me iba de viaje a hacer entrevistas al exterior. Y me llamó porque dice, mira, yo leí tus mails y me pareces una mina re buena y yo no quiero que pases por estúpida, está pasando esto, mi exnovia está saliendo con él, a mí nunca me gustó y lo empecé a investigar y me encontré con vos y qué sé yo, y bueno, ahí yo la llamé a su exnovia Sí. para decirle, mira, él está casado hace 8 años conmigo y se largó a llorar y yo la calmaba. Eso fue tremendo. Dios mío, Eso fue tremendo. mío. Y entonces ahí ella me dice que él no le había contado de mí, que no era posible que ellos se encontraban los fines de semana y se iban los fines de semana juntos. Le digo, sí, lo que pasa es que yo viajo muchísimo y a veces me voy por una semana afuera. Ay, Y wow. entonces dije, bueno, es momento de cortarlo, porque digamos, yo por ahí una infidelidad la podía perdonar, pero una deslealtad de negarme como pareja, como esposa, eso sí, me parece que no tiene vuelta atrás. ¿Sí? Para mí era todavía más grave eso que la infidelidad en sí, que no me parece tan grave, personalmente, ¿no? No digo que Podría charlarse dentro del contrato de cada pareja, pero claro, él le hacía una vida paralela como si nada pasara, como de, ¿no? Ya, sí, entiendo, que eso te asustó, quizás dijiste, no, esto no va. esto no va, no va. Entonces Entonces, decís, bueno, acabó, sí, dije basta y le pedí que se fuera de casa. y se fue. Sí, se fue. Después de mucho insistir, fueron 3, 4 horas que no quería irse, no quería irse, no quería irse, y bueno, finalmente lo pude sacar de casa. ¿Y después qué pasó? Pero Porque después cuesta estuvo, con este tipo de personas, cuesta cortar este tipo de personas. sí, bueno, estuvo acosándome durante muchísimos meses. Y encima, bueno, yo tenía un vecino que era amigo de él en el mismo edificio donde yo vivía, que le dio alojamiento porque yo lo había echado, así que estaba viviendo en el mismo edificio, imagínate. Venía a tocarme la puerta a cualquier hora, me llamaba por teléfono a cualquier hora, ¿entendés? Con cualquier estupidez, no sé, me olvidé el peine, cualquier cosa, ¿entendés? Con tal de entrar a casa. Y yo no quería que entrara a casa, entonces le daba las cosas por una ventanita que tenía. Pero me estuvo acosando durante meses y meses hasta que me mudé y cambié el teléfono. Eso fue lo que logró. Digo, creo que en esos casos también eran otros tiempos. Ahora de esto afortunadamente se habla más, pero en esos casos hay que acudir directamente a la justicia porque necesitan una autoridad más grande, ¿no? Que, bueno, o un corte más rotundo. No es un tipo de vínculos en los que se pueda tener o mantener un gris.
No, pero sabés que muchas veces, como vos entrás en esa manipulación, cuando ya tu autoestima está destruida, cuando ya estás entregada al otro, muchas veces no te das cuenta. Por eso que yo, Agus, accedí a hablar de esto, porque me mortifica mucho pensar que debe haber tanta gente del otro lado que está siendo sometida de esta manera y que no se dan cuenta, como me pasó a mí también, de que fui sorda, ciega y muda a esta situación, porque digamos, te lavan tanto el cerebro y te hacen actuar todo a su favor. Yo, digamos, yo te lo dije cuando hablamos, digamos, yo hacía feliz a todo el mundo menos a mí. Sí. Digamos, era como que estaba pendiente de él todo el tiempo porque, digamos, me había robotizado de alguna manera. Sí, está ciega. Dicen que demostrar la manipulación es muy complicado, sí, pero sí, entiendo que es Sí, muy, muy complicado, muy. pero hay que poner una distancia que sea como muy tajante, porque si les abrís un poco una ventanita, sigue ahí la persona. No es un tipo de ex con el que vos podés saber, un día te llamo, se ponen peor las cosas. Daisy, ¿y cómo fue tu proceso de reconstrucción? Porque había que después juntar tus partes, ¿no? Una vez que te diste cuenta quién era, que te empezaste a sentir mejor, como que bueno que estoy acá. ¿Cómo vas juntando esas partes? Porque quedan unos duelos muy profundos después para hacer. Es que yo te digo la verdad, Agus, me sentí tan aliviada, y por primera vez en 8 años sentí que estaba viviendo mi vida y que tenía el control de mi propia vida, que ya no me importó recoger los pedacitos. Los pedacitos solo se juntaron de la alegría que me agarró de entender de que había vuelto a controlar mi propia vida. Bueno, Digamos, después obviamente que quedan secuelas, porque te agarra como un pánico a volver a formar pareja porque tenés miedo de que te pase exactamente lo mismo y sabiendo después, enterándote de cómo funciona toda la situación del manipulador narcisista, es como que, bueno, sí, al principio se va a presentar como una maravilla total, un seductor nato, una cosa maravillosa, y después viene el palo. ¿Se entiende? Entonces era como, ¿cómo tengo cuidado yo ante esto? Pero lo que pasa es que, bueno, uno también, como víctima, tiene que cambiar determinadas actitudes que hacen que esta gente se acerque a uno. sí. Porque eso también, el narcisista no se siente atraído o no va a buscar agua donde no la hay. Va donde puede tirarse a la pileta. ¿Y vos? Entonces, lo bueno y Sí. lo que aprendí es que uno tiene que empezar a cambiar determinadas actitudes en donde uno se entrega inmediatamente o tiene confianza muy rápidamente o te ataca la generosidad de inmediato o, ¿entendés? O no tiene desconfianza o se abre demasiado rápido ante las personas. Sí, me gusta pensar que de una víctima puede salir una sobreviviente, ¿no? De situaciones muy difíciles, que tiene herramientas también para nosotras mismas, vos misma, darte cuenta, porque todo eso que aprendiste, digo, probablemente nunca más si te encontrás con una persona con estas características, no le abrís la puerta de tu vida. ¿Viste? Te queda eso, te queda la herramienta para decir, bueno, no, esta gente, o sea, con personas con estas características, no. Mira, preguntan, ¿te hubiera servido algo que pudieran, o sea, que tus amigos o que tu familia se haya dado cuenta? ¿A vos te hubiese servido de algo? Mira, en una segunda etapa yo creo que sí, pero él ya me había raleado todos los buenos amigos que tenía. Mm, Ya habían desaparecido de la pantalla, personas con las cuales después recuperé la amistad y entendieron perfectamente lo que había pasado. Pero en una primera instancia es muy difícil, porque cuando vos estás enamorada, tras que no ves, ya cuando estás enamorada, digamos, no ves nada, imagínate ver esto, también se hace todavía más inaccesible por más que alguien te lo cuente. Y yo muchas veces me pesqué en situaciones de no contando determinadas cosas porque me daba vergüenza contarlas. Y lo que está muy mal,
hay que hablar siempre, hay que contar siempre a los amigos lo que uno le pasa, porque es como un segundo chequeo de la realidad. Porque a uno Sí, le puede resultar raro o puede no resultarte raro, pero si lo contás y alguien te confirma, sí, me parece que esto es raro, ya ahí habría que empezar a buscar un poco con más profundidad. sí, sin dudas. Y hoy creo que también te pasó un momento donde no se hablaba tanto de esto, me parece que hoy sí, por ejemplo, hay líneas para asesorar especialmente a mujeres. Entiendo que esto puede pasar hombres y mujeres, de hecho acá hay una persona, Sí, justo acá tengo un amigo que está en sala, que yo no sabía, Santi nunca bueno, nunca hablamos de esto. Pero Santi me dice, yo tuve una novia que me manipuló durante 2 años y nunca me di cuenta, nunca, y todavía sigo sanando. sí, sí, son cosas a sanar que llevan años, también inclusive estando en otro tipo de vínculo. Pero digo, esto de hablar con amigos, hablarlo en terapia, hay una línea acá en Argentina que es la 144 donde te asesoran, esta es exclusiva para mujeres, pero tratar de sacarlo de ese círculo, porque es verdad, uno lo toma como si fuera la única realidad y esto debe ser así, y en realidad cuando empezás a contarlo te dicen no, ahí es la primera alerta, decir no, eso no está bien, no está bien que te insulten, no está bien la agresión la agresión verbal, la agresión física, digo, porque todo empieza a crecer también. Sí, y otro tipo de agresiones también. Yo te doy un ejemplo estúpido, pero cada vez que yo quería empezar una dieta porque me sentía excedida de peso y necesitaba bajar para sentirme más saludable y para caminar sin cansarme y demás, siempre que empezaba una dieta, a los 2 días venía y me traía chocolates, bombones, helado, compraba una pizza y traía una pizza. Mm. ¿Entendés lo que te quiero decir? Mira, o sea, por ahí puede parecer una pavada, pero No, no, así, como con eso, todo. obvio, son actos de violencia, porque el que esté al lado te ayuda a expandirte. Entonces, si te estás sintiendo mal, es lo que te decía, bueno, quédate en este lugar, no te corras, porque son actos de dominio también, en algún punto. Eso es lo que dice el texto que ella está sugiriendo, el de el acoso moral, que está muy bueno. De verdad es que pone en palabras y lo aclara muy bien. ¿Cuántos años pasaron de esto aproximadamente? Y esto pasó, digamos, yo tenía, cuando me separé tenía 39 años, pasó de mis 30 a mis 39 y ahora tengo 55, así que casi 15 años. Y hoy mirando para atrás, ¿cómo está esa herida? Porque digo, hoy estamos hablando de esto de forma pública, entonces entiendo que hay todo un recorrido que vos hiciste en estos años. Sí. No, está bien, es una herida que sanó y creo que hoy terminó de sanar porque puedo hablarla sin quebrarme, sin ponerme emocional y sin que nada me moleste y puedo contar mi experiencia para compartirla con otras personas y que no les pase lo mismo o que despierten un poco antes de lo que desperté yo, digamos que fue mucho después de que la cosa terminara, ¿no? Eh, a mí lo que más me costó sanar fue entender que esta persona había estado conmigo sin haber tenido ningún tipo de sentimiento, porque convengamos, chicos, Mm. ningún narcisista puede amar a nadie, no hay vuelta, solo se aman a sí mismos y no tienen capacidad de empatía, no pueden empatizar con nadie. Y esto es algo que ningún psicólogo ni ningún tratamiento los puede hacer salir de eso. Yo realmente, digamos, la pasé muy mal durante esos 9 años porque fue como si no existiera Daisy, como si hubiera estado un robot esos 9 años yendo y viniendo, pero también lo veo desde el punto de vista de él y lo compadezco porque es una persona que no puede sentir empatía por el otro, es una persona que no tiene capacidad de amar y que nunca va a entender de qué se trata el amor. Entonces yo creo que bastante calvario tienen con eso también. O sea, lo veo desde los dos puntos de vista. Del mío, bueno, todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, es un aprendizaje. Para mí fue un gran aprendizaje.
Mm, un gran aprendizaje. sí, sí. Pero del otro lado, que vos sabés que no hay solución, solo lo que puedo hacer es compadecerlo y no sé, viste, le deseas lo mejor, pero una persona que no tiene capacidad de empatía, una persona que no tiene capacidad de amar, yo no sé si es una persona, empecemos por ahí. Mm. ¿Nunca más, ahora que pasaron los años, intentó aparecer o algo? ¿Te lo pudiste sacar de encima, si se quiere? Sí, de vez en cuando me mandaba algún mensaje en el Facebook o lo que fuera, incluso cuando yo me vine a vivir acá, antes de que me viniera a vivir acá, quise encontrarme con un montón de gente que hacía un montón que no me encontraba por distintos temas y con los cuales tenía algunas cosas sin resolver. Y bueno, y le mandé un mensaje para que nos encontráramos, pero él entendió mal, fíjate vos. Yo dije, bueno, encontrémonos el sábado y él entendió que nos íbamos a encontrar un domingo. Y yo el domingo me estaba yendo. No tenía que ser eso. No tenía que ser. No, porque a veces uno busca, viste, como cierta cordura de otro lado, o quizás lo ponías para decir cerramos las cosas, viste, cuentas claras, otra historia. No te ibas a encontrar con él. Mirá, yo no lo hacía pensando en lo que a él le pudiera pasar, lo hacía básicamente por una necesidad mía, Sí, ¿no? Partiendo de eso, de que yo necesitaba decirle un par de cosas después de saber todo lo de lo que se había tratado nuestra relación y quería cerrarlo de esa manera, sí. ¿no? Pero digamos, no era porque él quisiera verme o él quisiera hablarme, era porque yo tenía esa necesidad, que bueno, finalmente no se cumplió, no se cumplió, ya está listo, la vida decretó esto y bueno, lo acepto, no nos encontramos. ¿Y qué onda volver a amar después de esta situación? ¿Te pasó de volver a entregarte, ¿no? Como esto que te quedaron muchas cosas en el medio, bueno, no confiar tanto de entrada, ver quién es el otro. Bueno, yo después de mi separación me embarqué, digamos, en una situación de relaciones muy, durante un tiempo, ¿no? De relaciones muy cortitas y muy, ¿cómo decirlo? Libre. Muy de touch and go, sí, muy libres. Hasta que de relación libre en relación libre me enamoré y bueno, después tuve una relación de 5 años antes de venirme a vivir acá, que no tuvo nada que ver con la relación que tuve con, no era un manipulador narcisista ni nada por el estilo, tuvimos otro tipo de relación que fue complicada y difícil, pero no por los mismos motivos, sino por motivos diferentes, más que nada por la diferencia de edad que teníamos. Pero, pero es una relación que recuerdo con mucho cariño, la última que tuve. Porque, No así me pasa claro, con mi ex marido, con el manipulador narcisista. lo No más, tengo buenos recuerdos de esa relación. me imagino, lo más poderoso es saber poder romper el patrón, ¿no? Es decir, porque si vos salís de un vínculo pero no rompes el patrón y no haces ese trabajo, lo empezás a llevar a otros lugares, puede ser otras parejas, puede ser el laburo. Digo, hay algo que una también tiene que meterse a trabajar y decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estuve acá? ¿Por qué no pude ver? ¿Esto de dónde viene? Digo, después abre un camino enorme y hoy sos la persona que sos también. Digo, tomaste tu vida, eso es lo que vale, que la tomaste. Sí, y después de eso, digamos, todo era felicidad, todo era alegría, porque en comparación con lo que viví, que era como sentirme anulada durante tanto tiempo, cualquier cosa que me llegara era una felicidad plena. No sé si se entiende lo que quiero decir. Después de Sí. tanta oscuridad, cualquier lucecita pequeña era la gloria. O sea Sí. que cualquier cosa que me pasó después de eso, estando sola, fue la gloria, siempre, porque en comparación con lo que había pasado, que estaba tan apagada y tan anulada, esa es la palabra, estaba anulada como persona, cualquier cosa estaba buenísima. Pregunta Santi, dice, ¿qué de relación tiene el auto boicoteo dentro de la manipulación? ¿Qué relación tiene el auto boicoteo dentro de la manipulación?
muchas veces puede estar relacionado, otras veces no tanto. Eso depende de cada uno, ¿no? Pero digamos, las personas que tienen, hay determinado tipo de personas, según tengo entendido y según me ha contado mi psicóloga, y lo he leído también en el libro de Marie-France Irigoyen, las víctimas tienen distintos perfiles. Uno de esos perfiles es, bueno, gente que no está segura de sí misma, que por ahí tiene una autoestima, no te digo que baja, pero dudosa de alguna manera y con tendencia a auto boicotearse también, porque digamos, entrar en una relación así, podés no darte cuenta cómo podés hacerlo inconscientemente también para auto boicotearte. Eso depende. Sí, heridas Pero emocionales. también, bueno, hay otro tipo de gente que lo habrás leído, no sé si leíste el perfil de las víctimas de los narcisistas, hay otro perfil que también es gente que es muy, muy inteligente, Sí. ¿viste? Que no tiene demasiados problemas, pero que hay un punto en donde son demasiado confiados o demasiado entregados, gente por ahí muy generosa. Pueden ser varios perfiles, no hay uno solo. Bueno, pero digo, hermoso poder hablar de esto hoy tantos años después, poder demostrar que hay una vida después de eso, ¿no? Como y hay una vida de alegrías, y hay una vida de luces y de decir, era feliz solo por tener tu propia vida, y de que seguro vos internamente sabrás todo lo que te dejó, de lo bueno, por más de que ahora a él no lo puedas recordar de una buena forma y es más que entendible, pero te dejó seguramente una faceta tuya de mucho más plantada, de decir, bueno, no me pueden llevar puesta otra vez, ¿no? Te hizo ver eso, que quizás de vos, que Sí, además me hizo ver un montón de momentos en los que yo dentro de la relación cuestioné la relación misma, no solamente por actitudes de él, sino por sentimientos míos. Digamos, la relación ya estaba terminada hacía mucho tiempo, a nivel pareja, a nivel sentimental, a todo nivel estaba terminada. Pero lo que pasa es que muchas veces, qué sé yo vivía bajo el mandato de que, bueno, vos te casás y te casás para toda la vida. Al menos en mi generación, esa era la situación, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces uno aguanta y dice, bueno, hay que seguir adelante y hay que tratar de resolver todo y tratar de arreglar las cosas. O por ahí cuando vos te das cuenta que el otro está actuando mal, empezás a dudar, pero ¿cómo me hace esto a mí? Si en realidad es mi pareja y estamos juntos y supuestamente somos socios en todo sentido, no puede estar haciéndome esto. Y vos decís, no, bueno, soy yo que tengo la cabeza mal o que no estoy pensando de la mejor manera, por ahí él lo sintió de otra manera. Esas cosas que uno se cuestiona en un instante, yo ahora le doy otra relevancia, porque yo por ahí en ese momento no le daba la importancia que tenía que darle. Entonces, cualquier duda que te surja, cualquier nube que pase por tu cabeza por la actitud del otro, pensalo 50 veces, consultalo 50 veces, revisalo 50 veces y trata de no ponerle, al menos es lo que yo haría ahora o lo que yo hago ahora por ahí, si entro en relación con alguna persona o con un nuevo amigo, con lo que fuera, de repreguntarse 50 millones de veces las dudas que uno tiene, para alejarse antes de la hecatombe, ¿no es cierto? Para no repetir, digamos, los mismos errores. Porque mi temor, digamos, cuando todo esto terminó y yo me di cuenta de que había estado viviendo con un manipulador narcisista, era de que cualquier pareja que fuera a elegir de ese momento en más me pasara lo mismo. sí. Digamos, porque, digamos, no te digo que soy súper fuerte, pero algo de fortaleza tengo después de salir de ahí, salí como con más fuerza, pero yo no sé si dos veces cayendo en la misma situación iba a salir con tanta fortaleza como con la primera. O sea, cometer dos veces el mismo error, yo creo que no me hubiera pegado muy bien. No, pero también yo creo que es una la que cambia frente a eso, ¿no? Porque inclusive la vida te puede volver a acercar gente así para chequear a ver si aprendiste o no la lección, ¿viste?
pero es una la que cambia, porque es esto, el rol o tu lugar de cómo te estabas parando en la vida está ahora en otro lado, en esto que decíamos de Sí, no agarran cualquier tipo de persona. Y me quedo con la frase, hacía feliz a todo el mundo, menos a mí, porque tu felicidad estuvo basada en decisiones. Digo, también hay que pagar ciertos precios de romper mandatos con todo lo que duele y el entorno y tener que salir a explicar. No era tan maravilloso como se veía. Yo estaba acá, o sea, acá hacía esto, esto, lo otro, digo, pero eso era lo que valía tu felicidad. Y que hoy estés ahí en India, donde querés estar, que yo sé que pasó mucho tiempo, pero habla de una Daisy que sigue su felicidad. Y eso, ese es el regalo más grande que te pudiste dar vos, ni la situación. sí, sí. Y bueno, tal vez llegué acá gracias a pasar por esa experiencia, ¿no? Porque ahí te das cuenta de que la vida es corta y la tenés que disfrutar. Y cuando empecé a disfrutar de verdad la vida sola y me di cuenta de lo disfrutable y lo placentera que puede llegar a ser la vida cuando vos tenés las riendas de tu vida en las manos y no se las diste a nadie y no las compartís con nadie, que bueno, empecé a decir, bueno, es ahora o nunca, no es mañana, es hoy. Hay que hacer las cosas hoy. Lo que quiera hacer, hay que hacerlo ahora. Y ahí fue cuando empecé a pensar que ese viejo sueño que yo tenía de vivir en la India podía llegar a hacerse realidad si yo tenía ganas. Y en un momento dijiste, no sé si soy tan fuerte, y yo creo, viste que a veces no nos podemos ver como nos ven de afuera los demás. Para mí sos una mina extremadamente fuerte. Primero porque te supiste abrir camino en un medio que no es fácil, en un periodo donde hasta había muchísima más competencia que ahora, porque era como la época dorada de la radio, y te convertiste ahí en una figura. Digo, no sé si vos de afuera lo ves como algo fácil, pero mucha gente desea eso y vos lo hiciste. Y después, porque dejaste todo ese mundo, porque a vos internamente ya te había dejado de convocar. Y hay que ser muy fuerte para decir, esto ya no va más, agarrar las cosas e irse en busca de un sueño, me parece que tampoco lo hace cualquiera. Así que para mí sos una mina muy fuerte, y decirte que además te admiro por esto que me estás contando, y ya te admiraba desde antes porque me hiciste mucha compañía en un periodo muy importante para mí como fue la infancia. Así que agradecértelo por mí y por las personas que están acá y que te siguen, porque con tu voz, viste, uno a veces no sabe lo que produce en el otro, pero tu voz es toda dulce, que te escuchaba en esas épocas otra vez, con esa voz toda dulce, aniñada, llenabas de alegría los corazones, y eso no tiene precio. Daisy, te quiero agradecer por pasar por Mujeres que Sanan, por la confianza en abrir estos temas para que no nos volvamos a encontrar nosotras y decir, bueno, estuve acá, salí de acá, y fue mucho mejor. Bueno, gracias por permitirme hablar de esto y por decirme esas bellas palabras, porque quiero decirte a vos y a todos los que están acá que hablar sobre esto también resulta sanador para mí. Digamos, si quedaba algún vestigio, digamos, de herida de esos 9 años que viví con un manipulador narcisista, acaban de desaparecer, porque hablar, comunicar, transmitir, es algo que es muy sanador. Entonces, yo lo único que les pido es que cuando algo les pase, algo, duden de algo o de alguien, que lo hablen, que lo transmitan, que lo comuniquen, que hablen con las personas que los quieren bien y que les pregunten qué les parece, porque muchas veces uno está en una nebulosa tal y ha sido tan manipulado o ha sido tan anulado que no se da cuenta de lo que está pasando alrededor, como me pasó a mí durante mucho tiempo, no lo supe y me vivía culpando de que esa relación había terminado por culpa mía, cuando en realidad era otra la realidad. Así que bueno, cualquier cosa que les surja en la cabecita, cualquier duda, háblenla, transmítanla, que el diálogo es siempre lo que nos salva. Gracias, Daisy. Gracias a todas las personas que estuvieron acá en este vivo. Para cerrar, nunca muestro esto, pero me parece que es todo muy sincrónico. Siempre saco angelitos antes de cada vivo y salió este, que es limpieza y renovación. Es un ángel ¡Qué de... lindo! Sí, estás diciendo, o sea,
Es un ángel, habla de las emociones y un poco esto de poder comunicar, también cerrar y decir, bueno, esto fue una etapa, es limpiar y volver a arrancar. Así que con todo, para vos y para las personas que están en una situación similar o saliendo de eso, limpieza y renovación, porque digo, hay un montón de vida después de situaciones complicadas, un montón, y cosas felices, y esta mujer te lo está contando. Gracias. Sí, Agus, y además, como dijo alguien dentro de la sala, eh, es muy difícil, digamos, ver con claridad que estás con una persona manipuladora, narcisista. Por eso es que tanto les recomiendo el libro de Marie-France Irigoyen, porque en ese sentido una profesional puede, digamos, describir muchísimo mejor cómo la pasás ahí adentro y que son, digamos, como muchos tips para que puedas leer y verlo. Así que se los recomiendo altamente. Creo que está en PDF en internet. No hace falta ir a comprarlo a la librería, aunque es un libro que uno debería tener en su casa. Y se llama El acoso moral. Se los súper recomiendo. Y gracias, Agus, por estos vivos que haces, porque la verdad es que yo no me siento una mujer que vaya a sanar a nadie, pero siento que tus vivos de alguna manera ayudan a mucho a sanar a mucha gente o a darse cuenta de que hay una posibilidad de sanarse. Gracias, gracias. Para mí sí sos una tremenda mujer que sana. Te mando un abrazo. Gracias a todas, a todos los que estuvieron por ahí y estamos en contacto. Gracias. Chao, amor, gracias. Un beso a todos.